Un jefe racista despidió a una empleada negra diciéndole que nunca encajaría en la empresa. Años después, ella regresó como su jefa, cuando él la reconoció. No podía creer lo que veía en sus ojos. Secretos del pasado salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre de una forma que ninguno de los dos pudo imaginar. Una historia de superación, perdón y segunda oportunidades. Prepárate porque esta historia va a tocar tu corazón profundamente. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. Carmen había terminado de acomodar la mesa de la sala de reuniones cuando escuchó el portazo. El tono de voz no la sorprendió. Pero la razón sí, despido por no encajar con el perfil de la empresa. Era la tercera vez esa semana que le interrumpían en medio de un trabajo impecable, pero esta dolía más. El gerente, un hombre que evitaba mirarla los ojos y siempre le hablaba con sequedad, no ocultó su desprecio. Años después, Carmen aún recordaría esa frase con una mezcla de dolor y fuerza: tú nunca vas a encajar aquí. El edificio de cristal del centro de Medellín parecía burlarse de ella mientras caminaba hacia la salida con su pequeña caja de cartón. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío de la mañana, sino por la humillación que se extendía por todo su cuerpo como una mancha de café en una camisa blanca. Carmen había llegado temprano esa mañana. Como siempre, había revisado cada detalle de la presentación que entregarían a los inversionistas japoneses. Había pulido los vasos, acomodado las sillas en ángulos perfectos y hasta había traído flores frescas de su propio jardín para darle vida al ambiente. Todo estaba perfecto, como siempre, pero al parecer ella no. El gerente Esteban Morales había entrado como una tormenta, con esa expresión de disgusto que se había vuelto tan familiar en las últimas semanas. Sus ojos pequeños y fríos la habían recorrido de arriba abajo, como si fuera un error en sus cálculos. Carmen sabía que algo estaba mal cuando él cerró la puerta atrás de sí y se quedó de pie, sin acercarse a la mesa donde ella había dispuesto todo con tanto cuidado. La empresa había contratado nuevos ejecutivos, gente que venía de las grandes multinacionales de Bogotá, y desde entonces el ambiente había cambiado. Las bromas en los pasillos se habían vuelto susurros, las reuniones se hacían a puerta cerrada, y ella había notado como algunas miradas se desviaban cuando pasaba. Ahora, parada en la acera de la avenida El Poblado con su caja en las manos, Carmen sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Tenía 32 años, una hija de 8 que dependía completamente de ella y un alquiler que vencía en 2 semanas. La separación de su esposo había sido apenas 6 meses atrás, y el trabajo en esa empresa de consultoría era lo único que mantenía a flote su pequeño barco en medio de la tormenta. Había llegado ahí después de 3 trabajos anteriores donde las cosas tampoco habían funcionado. Siempre la misma historia: comenzaba bien, sus jefes elogiaban su dedicación y creatividad, pero después algo cambiaba. Los proyectos que ella proponía aparecían meses después con la firma de otros. Sus ideas se perdían en reuniones donde ella no tenía voz. Y al final, siempre llegaba el momento de la conversación incómoda, las excusas educadas y la puerta que se cerraba definitivamente. El bus la llevó de vuelta a su barrio en la Comuna 13, donde las casas se amontonaban en las laderas como cajones de colores, mientras subía las escaleras mecánicas que habían transformado su comunidad. Carmen se preguntaba qué había hecho mal esta vez. Había sido puntual, responsable. Había trabajado fines de semana sin quejarse. Sus compañeros siempre le pedían ayuda para organizar eventos o preparar presentaciones porque sabían que tenía un ojo especial para los detalles. Incluso había sugerido cambios en el sistema de atención al cliente que habían aumentado la satisfacción en un 15%, pero nada de eso parecía importar cuando llegaba el momento de las evaluaciones o los ascensos. Su hija Valentine la esperaba en casa de la vecina, doña María, quien cuidaba a la niña después del colegio a cambio de que Carmen le ayudara con las compras y algunos mandados. Cuando Valentine la vio llegar temprano con la caja en las manos, sus ojos grandes y oscuros se llenaron de preocupación. Carmen intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró antes de llegar completamente a sus labios. Esa noche, mientras Valentine hacía las tareas en la mesa de la cocina, Carmen se quedó despierta calculando números en un cuaderno viejo. Los ahorros alcanzarían para 2 meses, tal vez 3 si recortaba gastos, pero después de eso no sabía qué iba a pasar. Los días siguientes fueron una mezcla de llamadas telefónicas que no llegaban a ninguna parte y entrevistas donde siempre faltaba algo. Demasiada experiencia para unos trabajos, muy poca para otros. No tenía los contactos correctos o no había estudiado en las universidades correctas, o simplemente su perfil no encajaba con lo que estaban buscando. Carmen comenzó a entender que había algo más profundo detrás de todas esas excusas educadas. Era como si existiera un código invisible que ella no lograba descifrar, una serie de reglas no escritas que determinaban quién podía entrar y quién debía quedarse afuera. Una tarde, mientras caminaba por el centro, después de otra entrevista fallida, se detuvo frente a una panadería que olía a pan recién horneado y canela. La dueña, una mujer mayor con las manos enharinadas,
La vio mirando por la ventana y salió a hablar con ella. Le contó que había abierto ese negocio después de que la despidieran de una fábrica donde había trabajado durante 20 años. Al principio vendía pan desde su casa, luego en la esquina de su barrio, hasta que finalmente pudo alquilar ese local pequeño pero lleno de vida. Carmen escuchó su historia y por primera vez en semanas sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era esperanza, exactamente, pero tampoco era la desesperación que la había acompañado desde el día del despido. Esa noche, Carmen sacó un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. No planes de trabajo o presupuestos, sino ideas. Ideas que había guardado durante años mientras trabajaba para otros. Proyectos que había soñado, pero nunca se había atrevido a proponer. Escribió sobre talleres de imagen personal, sobre cómo ayudar a las mujeres de su barrio a sentirse seguras de sí mismas, sobre crear espacios donde las personas pudieran descubrir su verdadero potencial sin que nadie les dijera que no encajaban. Las páginas se llenaron rápidamente y por primera vez en mucho tiempo. Carmen se quedó despierta por algo que la emocionaba en lugar de algo que la preocupaba. Al día siguiente comenzó a caminar por su barrio con ojos diferentes. Habló con las señoras que vendían empanadas en la esquina, con las jóvenes que trabajaban en las peluquerías, con las madres que esperaban a sus hijos en los colegios. Todas tenían historias similares, trabajos que no las valoraban, jefes que no las escuchaban, sueños que habían dejado guardados en cajones porque alguien les había dicho que no eran realistas. Carmen descubrió que no estaba sola en esa sensación de no encajar. Había toda una red de mujeres que se sentían invisibles en sus propios trabajos, que tenían ideas brillantes pero no las plataformas para expresarlas. La decisión llegó una mañana cuando Valentine se preparaba para ir al colegio. La niña se acercó a su madre y le preguntó por qué estaba tan triste últimamente. Carmen se agachó para quedar a la altura de su hija y le explicó que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para crear un futuro mejor. Le dijo que ya no iba a buscar trabajo en oficinas donde no la valoraran, sino que iba a crear su propio espacio donde las personas pudieran brillar. Valentine la abrazó fuerte y le susurró al oído que ella siempre había sabido que su mamá era especial. Esa tarde, Carmen vendió su televisión y algunos muebles que no necesitaba. Con ese dinero compró los ingredientes para hacer tortas caseras. Había aprendido a cocinar viendo a su abuela en Caldas, quien tenía fama en todo el pueblo por sus postres. Durante toda la semana, Carmen horneó por las noches después de que Valentine se durmiera. Tortas de zanahoria, ponqués de limón, brownies que se deshacían en la boca. El sábado por la mañana, cargó todo en bolsas térmicas y se instaló en una esquina del centro comercial Santa Fe, donde había conseguido un permiso temporal para vender. El primer día fue desastroso. La gente pasaba de largo, algunos se detenían a preguntar precios pero se iban cuando escuchaban las cifras. Carmen había calculado sus costos cuidadosamente, pero se dio cuenta de que competir con las panaderías grandes era casi imposible. Al final del día solo había vendido 3 porciones y tenía los pies hinchados de tanto estar de pie. Cuando llegó a casa, Valentine la encontró llorando en la cocina. Sin decir una palabra, la niña se sentó a su lado y comenzó a comer una de las tortas que había sobrado. Sus ojos se iluminaron mientras masticaba, y le dijo a su madre que era la torta más deliciosa que había probado en su vida. Al día siguiente, Carmen cambió de estrategia. En lugar de instalarse en el centro comercial, se fue a su propio barrio, puso una mesa pequeña en la entrada de las escaleras eléctricas y comenzó a ofrecer degustaciones gratuitas. La diferencia fue inmediata. La gente se detenía, probaba, preguntaba por los ingredientes, contaba historias sobre sus propias abuelas cocineras. Doña María fue su primera clienta oficial, comprando un ponqué entero para el cumpleaños de su nieto. Luego llegaron otras vecinas, después algunas amigas de ellas. Y al final de la semana Carmen tenía una lista de pedidos para el siguiente fin de semana. Durante ese otoño de ventas en la esquina, Carmen descubrió algo que no había aprendido en ninguna de sus entrevistas de trabajo: la importancia de la conexión genuina. Cada torta que vendía venía acompañada de una conversación. Cada cliente se convertía en una historia. Había señoras que le compraban para celebrar promociones en el trabajo, jóvenes que pedían tortas especiales para declaraciones de amor, familias enteras que aparecían los domingos para llevarse algo dulce a casa. Carmen no solo estaba vendiendo postres, estaba creando momentos especiales en la vida de las personas. Pero las tortas eran solo el comienzo. Mientras hablaba con sus clientas, Carmen se dio cuenta de que muchas de ellas tenían las mismas inseguridades que ella había sentido durante años. Se quejaban de no saber cómo vestirse para entrevistas importantes, de sentirse invisibles en sus trabajos, de no tener la confianza para pedir lo que merecían. Una tarde, mientras empacaba una torta para Andrea, una joven recién graduada que estaba buscando su primer empleo, Carmen se ofreció a ayudarla a prepararse para una entrevista. Le prestó una blusa que realzaba su color de piel, le enseñó algunos trucos de maquillaje que había aprendido viendo videos en YouTube. Y sobre todo, la escuchó hablar de sus miedos y sueños.
2 semanas después, Andrea regresó con noticias emocionantes, había conseguido el trabajo. Pero más importante aún, se sentía diferente, más segura, más consciente de su propio valor. Carmen se dio cuenta de que había encontrado algo que le daba más satisfacción que cualquier empleo que hubiera tenido antes, la capacidad de ayudar a otras personas a ver su propia luz. Ese día decidió que ya no solo sería la señora de las tortas en la esquina, iba a convertirse en algo más grande. Con los ahorros que había juntado vendiendo postres y algunas joyas que le había dejado su abuela, Carmen se inscribió en un curso técnico de asesoría de imagen y desarrollo personal. Las clases eran los sábados en una academia del centro. Y aunque significaba levantarse a las 5 de la mañana para llegar a tiempo después de trabajar toda la semana, Carmen nunca faltó. Estudiaba por las noches mientras Valentine dormía, practicaba técnicas de maquillaje frente al espejo del baño y leía libros sobre psicología y comunicación que pedía prestados en la biblioteca del barrio. El curso duró 6 meses. Y durante ese tiempo, Carmen siguió vendiendo tortas para costear sus gastos, pero ahora cada conversación con sus clientas se había convertido en una oportunidad de práctica. Les daba consejos sobre colores que les favorecían, las ayudaba a encontrar estilos que expresaran su personalidad. Las escuchaba hablar de sus inseguridades y las acompañaba a descubrir sus fortalezas. Al final del curso, Carmen tenía no solo un certificado que la acreditaba como asesora de imagen, sino también una reputación en su barrio como la mujer que ayudaba a otras mujeres a brillar. La primera vez que alguien le pagó por una consulta de imagen fue un momento que Carmen nunca olvidaría. Lucía, una contadora que llevaba años sintiéndose invisible en su oficina, había escuchado hablar de ella por una amiga. Llegó a la casa de Carmen un sábado por la tarde, vestida con ropa que parecía esconderla en lugar de mostrarla. Durante 3 horas, Carmen trabajó con ella, analizaron su colorimetría, exploraron estilos que expresaran su personalidad profesional pero también su lado creativo y sobre todo, hablaron. Lucía le contó sobre años de sentirse menos que sus compañeros, de ideas brillantes que nunca se atrevía a proponer, de sueños de independizarse pero sin la confianza para dar el paso. Cuando Lucía se miró en el espejo al final de la sesión, se quedó en silencio durante varios minutos. La transformación no era solo externa, había algo en su postura, en la manera como sostenía la cabeza, en el brillo de sus ojos que era completamente diferente. Le dijo a Carmen que, por primera vez en años, se sentía como ella misma, como la mujer que había sido antes de que el mundo le dijera tantas veces que no era suficiente. Esa noche, Carmen se quedó despierta escribiendo en su cuaderno. Pero esta vez no eran preocupaciones ni cálculos financieros. Eran planes, sueños, visiones de un futuro donde podría ayudar a muchas más mujeres a encontrar esa misma confianza. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Carmen transformó el cuarto de costura de su casa en un pequeño estudio donde atendía a sus clientas. Había invertido en algunos espejos más grandes, una silla cómoda y productos de maquillaje básicos que había ido comprando poco a poco. Las recomendaciones comenzaron a llegar de boca en boca. La hermana de Lucía, las amigas de Andrea, compañeras de trabajo que habían notado los cambios en las mujeres que Carmen había ayudado. Cada cliente traía una historia diferente, pero todas tenían algo en común. Habían llegado a un punto donde necesitaban redescubrirse, donde querían recuperar la confianza que la vida les había ido quitando de a pedacitos. Pero no todo era fácil. Hubo semanas donde no llegaba ni una sola cliente, donde Carmen se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Los gastos de la casa seguían llegando. Valentine necesitaba útiles escolares y uniforme nuevo. Y a veces Carmen se acostaba con el estómago vacío para asegurarse de que su hija comiera bien. Había noches donde la tentación de buscar otro empleo en una oficina era tan fuerte que llegaba a abrir las páginas de clasificados en internet. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, llegaba una cliente nueva o recibía un mensaje de alguna de las mujeres que había ayudado contándole sobre un ascenso, una entrevista exitosa, o simplemente un día donde se había sentido hermosa y segura de sí misma. El punto de inflexión llegó durante la primavera, casi un año después de haber sido despedida de la empresa de consultoría. Carmen había participado en una feria de emprendimiento organizada por la alcaldía de Medellín, donde pequeños empresarios podían mostrar sus servicios y conectar con potenciales clientes. Su stand era modesto, algunos antes y después de sus clientas, folletos que había diseñado ella misma en la biblioteca y una sonrisa que reflejaba meses de trabajo duro y crecimiento personal. No esperaba mucho de ese día, pero hacia el mediodía se acercó una mujer elegante que se presentó como directora de recursos humanos de una empresa multinacional. Marina Rodríguez había estado observando el stand de Carmen durante un rato, leyendo los testimonios de sus clientas y notando algo especial en la manera como Carmen hablaba con las personas que se acercaban. Le contó que su empresa estaba buscando formas innovadoras de apoyar el desarrollo profesional de sus empleadas, especialmente aquellas que venían de comunidades menos favorecidas y que a menudo luchaban con temas de autoestima y presencia profesional. Marina le preguntó a Carmen si estaría interesada en
Desarrollar un programa piloto de asesoría de imagen y desarrollo personal para implementar en su empresa. Carmen sintió que el corazón se le salía del pecho. Era la oportunidad que había estado esperando sin saberlo, la posibilidad de llevar su trabajo a un nivel completamente diferente, de ayudar a muchas más mujeres y de estabilizar económicamente su pequeña familia. Pero también era aterrorizante. Significaba salir de la comodidad de su barrio, enfrentarse a un mundo corporativo que la había rechazado antes, y apostar todo lo que había construido en una sola oportunidad. Esa noche, Carmen habló con Valentina sobre la propuesta. Su hija, que ahora tenía 9 años y había crecido viendo a su madre luchar y crecer, le dijo algo que la marcó para siempre: mami, tú ya no eres la misma persona que te dijeron que no servía, ahora eres la persona que ayuda a otros a servir. El programa piloto comenzó 3 meses después en las oficinas de Empresas del Pacífico, una corporación que se dedicaba a la exportación de productos agrícolas y que estaba en proceso de expansión internacional. Carmen había desarrollado un curso de 8 sesiones que combinaba asesoría de imagen con desarrollo de habilidades de comunicación y autoestima. Su primer grupo estaba compuesto por 12 mujeres de diferentes áreas de la empresa: secretarias, analistas, supervisoras, algunas que llevaban años en la compañía y otras que acababan de llegar. El primer día, Carmen entró a esa sala de reuniones con las mismas mariposas en el estómago que había sentido en sus primeras entrevistas de trabajo. Pero esta vez era diferente. Esta vez ella era quien tenía algo valioso que ofrecer. Las primeras sesiones fueron un éxito rotundo. Carmen había aprendido a leer a las personas durante sus meses atendiendo clientas en su casa, y podía identificar rápidamente las inseguridades ocultas detrás de las sonrisas profesionales. Había mujeres que se escondían detrás de ropa que no les favorecía, otras que hablaban tan bajo que era difícil escucharlas en las reuniones. Algunas que tenían ideas brillantes pero no sabían cómo presentarlas con confianza. Carmen trabajó con cada una de manera individual, pero también creó dinámicas grupales donde las mujeres podían apoyarse mutuamente y celebrar los pequeños triunfos de las demás. Los resultados comenzaron a notarse rápidamente en toda la empresa. Las mujeres que participaban en el programa llegaban más seguras a las reuniones, se postulaban para proyectos que antes no se habrían atrevido a considerar, y varias de ellas recibieron promociones o reconocimientos especiales. Marina Rodríguez estaba encantada con los resultados y le propuso a Carmen expandir el programa a otras divisiones de la empresa. Pero Carmen tenía una condición: quería que el programa incluyera también un componente de mentoría, donde las mujeres que ya habían pasado por el curso pudieran acompañar a nuevas participantes. Fue durante una de estas sesiones expandidas que Carmen conoció a Isabel Vargas, una joven ingeniera recién graduada que había llegado a la empresa llena de sueños pero que se sentía completamente perdida en el ambiente corporativo. Isabel venía de una familia humilde de Barrancabermeja y había llegado a Medellín con una beca de excelencia académica, pero se sentía como un pez fuera del agua entre sus compañeros que habían estudiado en universidades privadas y tenían conexiones familiares en el mundo empresarial. Carmen vio en Isabel algo de sí misma años atrás: talento, determinación, pero también esa sensación de no pertenecer que podía ser tan destructiva si no se abordaba a tiempo. Carmen decidió tomar a Isabel bajo su ala de manera personal. Más allá de las sesiones grupales, comenzaron a reunirse los sábados por la mañana en un café del centro, donde Carmen compartía no solo técnicas de imagen y comunicación, sino también las lecciones de vida que había aprendido durante sus años de lucha. Le contó a Isabel sobre su propio despido, sobre los meses vendiendo tortas en la esquina, sobre las noches de desvelo estudiando para su certificación. Pero sobre todo, le enseñó que el verdadero poder no venía de encajar en los moldes que otros habían creado, sino de crear sus propios espacios donde su autenticidad fuera su mayor fortaleza. Isabel floreció bajo la mentoría de Carmen. En 6 meses había propuesto 2 proyectos innovadores que fueron implementados por la empresa. Había sido seleccionada para representar a la compañía en una conferencia internacional, y se había convertido en una líder natural entre los empleados más jóvenes. Pero más importante aún, había desarrollado esa presencia auténtica que Carmen reconocía en todas las mujeres que habían completado exitosamente su transformación personal. Isabel no estaba tratando de ser alguien más. Había aprendido a ser la mejor versión de sí misma. El éxito del programa de Carmen no pasó desapercibido en el mundo empresarial de Medellín. Otras compañías comenzaron a contactarla para desarrollar programas similares. Revistas de negocios la entrevistaron sobre sus métodos innovadores, y empezó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre desarrollo humano y liderazgo femenino. Carmen se encontró viviendo una realidad que jamás había imaginado. Era reconocida como una experta en su campo, tenía una lista de espera de empresas que querían trabajar con ella, y por primera vez en su vida tenía estabilidad económica para brindarle a Valentina las oportunidades que ella misma nunca había tenido. Pero en medio de todo este éxito, Carmen nunca olvidó de dónde venía. Siguió viviendo en la misma casa de la Comuna 13,
Siguió siendo cliente de Doña María para los cuidados de Valentine, y una vez al mes organizaba talleres gratuitos en el centro comunitario de su barrio para mujeres que no podían pagar por servicios de asesoría privada. Era como si necesitara mantener esa conexión con sus raíces para recordar por qué había comenzado este camino. En primer lugar, no era solo sobre el éxito personal, sino sobre crear oportunidades para que otras mujeres también pudieran descubrir su propio poder. Durante el segundo año de su trabajo independiente, Carmen recibió una propuesta que la hizo reflexionar profundamente sobre el rumbo de su carrera. La Cámara de Comercio de Antioquia le ofreció crear un programa piloto de emprendimiento femenino, donde ella sería la coordinadora general de un equipo que trabajaría con mujeres de todas las regiones del departamento. Era una oportunidad de impacto masivo, pero también significaba renunciar a la independencia que tanto había valorado para volver a ser empleada de una institución grande. La decisión la mantuvo despierta durante semanas. Por un lado, le emocionaba la idea de poder ayudar a cientos de mujeres en lugar de las pocas decenas que podía atender de manera individual. Por otro lado, tenía miedo de volver a encontrarse en dinámicas corporativas donde su voz podría ser silenciada o donde sus métodos poco convencionales podrían no ser valorados. Fue Valentine, que ahora tenía 10 años y había desarrollado una sabiduría que a veces sorprendía a su madre, quien le dio la perspectiva que necesitaba. Le dijo a Carmen que recordara por qué había comenzado todo esto para ayudar a mujeres como ella a encontrar su lugar en el mundo. Si aceptar este trabajo significaba ayudar a más mujeres, entonces los riesgos valían la pena. Carmen aceptó la posición en la Cámara de Comercio, pero con una condición importante: tendría total autonomía para diseñar el programa según su visión y metodología. Durante los siguientes 6 meses trabajó incansablemente desarrollando un currículum que combinaba desarrollo personal, habilidades empresariales y mentoría grupal. El programa se llamaría Mujeres que Trascienden y su objetivo era no solo enseñar técnicas de emprendimiento, sino transformar la manera como las participantes se veían a sí mismas y sus posibilidades en el mundo. El lanzamiento del programa fue un evento que marcó un antes y un después en la carrera de Carmen. Se realizó en el Teatro Metropolitano de Medellín, con la presencia de empresarias exitosas, funcionarios públicos y representantes de organizaciones internacionales. Carmen subió al escenario vestida con un traje que ella misma había elegido, elegante pero accesible, profesional pero auténtico. Mientras hablaba sobre la importancia de crear espacios donde las mujeres pudieran desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también la confianza para usarlas. Se dio cuenta de que había recorrido un camino increíble desde aquella mañana cuando salió de una oficina con una caja de cartón en las manos, pero lo que más le emocionó esa noche no fueron los aplausos del público ni las felicitaciones de los dignatarios presentes. Fue ver en la audiencia a muchas de las mujeres que había acompañado durante estos años: Lucía, que ahora tenía su propia firma de contabilidad; Andrea, que se había convertido en gerente de mercadeo de una startup tecnológica; Isabel, que había sido promovida a directora de proyectos en empresas del Pacífico. Y en primera fila, con lágrimas de orgullo en los ojos, estaba Valentine, vestida con su mejor vestido y sosteniendo un ramo de flores que había insistido en comprar con sus propios ahorros para celebrar el triunfo de su madre. Esa noche, mientras Carmen se quitaba el maquillaje frente al espejo de su habitación, reflexionó sobre los años que habían pasado desde su despido. El dolor de aquella humillación se había transformado en combustible para una misión que ahora daba sentido a cada día de su vida. Ya no se trataba de demostrarle a nadie que se habían equivocado sobre ella, se trataba de usar su experiencia para asegurarse de que otras mujeres no tuvieran que pasar por el mismo proceso de autodescubrimiento en soledad y silencio. 2 años después del lanzamiento de Mujeres que Trascienden, Carmen había establecido una reputación sólida en el ecosistema empresarial de Colombia. El programa había graduado más de 300 mujeres, de las cuales el 60% había logrado crear sus propios negocios exitosos o había obtenido promociones significativas en sus trabajos. Los números hablaban por sí solos, pero para Carmen lo más importante eran las historias: mujeres que habían pasado de sentirse invisibles a liderar equipos, madres solteras que habían construido empresas prósperas, profesionales que habían encontrado el valor para cambiar de carrera y perseguir sus verdaderas pasiones. La vida personal de Carmen también había encontrado un equilibrio que años atrás le parecía imposible. Valentine, ahora de 12 años, había desarrollado una personalidad fuerte e independiente. Inspirada por el ejemplo de perseverancia de su madre, vivían cómodamente en una casa más grande en el mismo barrio, porque Carmen había insistido en no alejarse de la comunidad que la había apoyado durante sus momentos más difíciles. Los fines de semana seguían siendo sagrados: tiempo para cocinar juntas, ver películas en el sofá y conversar sobre los sueños y preocupaciones que tenía Valentine sobre su futuro. Un martes de abril, Carmen recibió una llamada que cambiaría completamente el curso de su carrera. Era Roberto Mendoza, director ejecutivo de Meridian Global.
una multinacional estadounidense que había adquirido recientemente varias empresas colombianas y estaba en proceso de reestructuración para crear una operación integrada en Sudamérica. Roberto había escuchado sobre el trabajo de Carmen a través de contactos en la Cámara de Comercio y tenía una propuesta muy específica. Necesitaban a alguien que liderara el departamento de desarrollo humano para toda la región, con sede en Bogotá pero con responsabilidades que se extendían desde México hasta Argentina. La posición era tentadora por muchas razones. El salario era más del triple de lo que Carmen ganaba actualmente. Tendría un equipo de 20 personas bajo su dirección y la oportunidad de implementar programas de desarrollo humano a una escala que nunca había imaginado, pero también significaba mudarse a Bogotá, alejarse de la red de apoyo que había construido en Medellín y entrar en un ambiente corporativo mucho más complejo y competitivo. Carmen pidió 2 semanas para considerar la oferta y pasó esos días en largas conversaciones con Valentine, con doña María, que había sido como una segunda madre para ambas, y consigo misma durante sus caminatas nocturnas por las escaleras eléctricas de la Comuna 13. Al final, fue una conversación con Isabel Vargas lo que le ayudó a tomar la decisión. Isabel, que ahora dirigía proyectos internacionales en empresas del Pacífico, le dijo algo que resonó profundamente en Carmen: a veces tenemos que salir de nuestras zonas de comodidad no porque estemos insatisfechas con donde estamos, sino porque hay una versión más grande de nosotras mismas esperando en el siguiente nivel. Carmen entendió que aceptar esta posición no era traicionar sus raíces, sino llevar los valores y metodologías que había desarrollado a un escenario donde podrían tener un impacto aún mayor. Carmen aceptó la oferta y pasó los siguientes 3 meses preparándose para la transición. Organizó la continuidad del programa Mujeres que Trascienden bajo la dirección de 2 de sus mentoreadas más exitosas. Se aseguró de que Valentine estuviera emocionada con la idea de vivir en Bogotá y conocer nuevas oportunidades, y comenzó a estudiar la estructura y cultura de Meridian Global para entender mejor el contexto donde desarrollaría su trabajo. La despedida de Medellín fue emotiva pero llena de esperanza. Carmen sabía que no era un adiós definitivo, sino el comienzo de un nuevo capítulo que eventualmente le permitiría regresar con más herramientas y experiencias para seguir transformando vidas. La primera semana en Bogotá fue una mezcla de adaptación y descubrimiento. Las oficinas de Meridian Global ocupaban 3 pisos de un edificio moderno en la zona rosa, con vistas espectaculares de los cerros orientales y tecnología de punta que hacía que todo funcionara con una eficiencia casi silenciosa. Carmen se instaló en una oficina con ventanales del piso al techo, donde pudo colgar algunos de los reconocimientos que había recibido por su trabajo en Medellín y fotografías de las graduaciones de Mujeres que Trascienden. Era importante para ella mantener esas conexiones visuales con su propósito, especialmente en un ambiente que podía fácilmente volverse in-person. Su equipo estaba compuesto por profesionales de varios países. Había mexicanos especialistas en capacitación corporativa, argentinos con experiencia en gestión del cambio, brasileños expertos en análisis de clima organizacional y colombianos que conocían bien las particularidades del mercado local. Carmen pasó las primeras semanas reuniéndose individualmente con cada miembro del equipo, entendiendo sus fortalezas, escuchando sus ideas sobre los desafíos que enfrentaba la región, y comenzando a tejer una visión compartida sobre cómo el desarrollo humano podría ser un factor diferenciador para Meridian Global en un mercado cada vez más competitivo. La metodología que Carmen propuso era ambiciosa pero bien fundamentada. En lugar de limitarse a programas tradicionales de capacitación, quería implementar lo que llamó ecosistemas de crecimiento, espacios donde el desarrollo profesional se combinara con bienestar personal, donde la diversidad fuera vista como una ventaja competitiva, y donde cada empleado tuviera un plan de carrera personalizado que considerara no solo las necesidades de la empresa, sino también los sueños individuales de cada persona. Era una visión que había estado refinando durante años y que ahora tenía la oportunidad de probar en gran escala. Los primeros meses fueron intensos pero gratificantes. Carmen viajó por toda la región, visitando las oficinas locales de Meridian Global, conociendo equipos, identificando talentos ocultos y comenzando a implementar versiones piloto de sus programas. En México encontró ingenieras brillantes que habían sido subestimadas por años. En Argentina descubrió analistas financieros con ideas innovadoras que nunca habían tenido plataformas para expresarlas. En Brasil conoció vendedores natos que podrían convertirse en excelentes líderes con el entrenamiento adecuado. Cada país tenía sus particularidades culturales, pero Carmen comenzó a ver patrones universales: talento desperdiciado, potencial sin desarrollar y, sobre todo, personas que simplemente necesitaban que alguien creyera en ellas. Sin embargo, no todo era color de rosa en Meridian Global. Carmen comenzó a notar tensiones que no habían sido evidentes durante su proceso de contratación. Había divisiones culturales entre los equipos locales y los expatriados estadounidenses, resistencias a los cambios que venían desde la casa matriz, y una cultura competitiva que a veces se volvía tóxica. Algunos gerentes veteranos veían los programas de desarrollo humano como gastos innecesarios,
Otros estaban cómodos con sistemas jerárquicos rígidos que no dejaban espacio para la innovación o la retroalimentación desde las bases. Carmen se dio cuenta de que tendría que usar toda su experiencia en manejo de resistencias y construcción de consensos para lograr que sus programas fueran exitosos. Comenzó a trabajar estratégicamente, identificando aliados en posiciones clave, demostrando resultados medibles en proyectos piloto y, sobre todo, escuchando cuidadosamente las preocupaciones legítimas de quienes se mostraban escépticos. Sabía que cambiar una cultura corporativa era un proceso de largo plazo que requería paciencia, persistencia y la capacidad de adaptarse sin perder de vista los objetivos fundamentales. Fue durante una reunión trimestral de directores regionales que Carmen escuchó por primera vez el nombre que la haría sentir como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Roberto Mendoza estaba presentando los cambios organizacionales que vendrían en el siguiente semestre cuando mencionó que habían contratado a un nuevo CEO interino para la división colombiana, Esteban Morales, un ejecutivo con amplia experiencia internacional que había trabajado recientemente en operaciones de fusión y adquisición en varios países de Latinoamérica. Carmen sintió que el aire se volvía pesado en la sala de reuniones. Esteban Morales, el mismo nombre del hombre que la había despedido años atrás con esas palabras hirientes que aún resonaban en su memoria. Tú nunca vas a encajar aquí. Durante los siguientes minutos de la presentación, Carmen luchó por mantener su compostura profesional mientras su mente procesaba las implicaciones de esta información. Esteban sería su jefe directo, tendría autoridad sobre todos sus programas, y el éxito o fracaso de su trabajo dependería en gran medida de la aprobación de la misma persona que una vez había considerado que ella no tenía valor alguno. Cuando Roberto terminó la presentación y comenzó la ronda de preguntas, Carmen se las arregló para participar normalmente en la discusión, pero por dentro se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional. Una parte de ella quería renunciar inmediatamente y regresar a la seguridad de su trabajo en Medellín. Otra parte sentía una mezcla de rabia y determinación que la sorprendió por su intensidad. Pero la parte más madura de su personalidad, la que había sido forjada durante años de adversidad y crecimiento, le susurraba que esto no era una coincidencia sino una oportunidad, la oportunidad de demostrar no a él sino a sí misma, que tan lejos había llegado desde aquella mañana humillante en una oficina de consultoría. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Caminó por su apartamento en Bogotá hasta muy tarde, organizando mentalmente todo lo que sabía sobre Esteban Morales y tratando de prepararse para lo que vendría. Recordó cada detalle de aquel último día en la empresa de consultoría, la manera como él había evitado mirarla a los ojos, el tono despectivo con que había justificado su despido, la sensación de pequeñez y invisibilidad que había sentido mientras salía del edificio. Pero también recordó todo lo que había construido desde entonces, las mujeres que había ayudado a transformar, los programas exitosos que había desarrollado, la confianza que había ganado en su propia capacidad para crear cambios positivos en el mundo. Cuando finalmente se quedó dormida, Carmen había tomado una decisión: no huiría de esta situación, pero tampoco buscaría confrontaciones innecesarias. Se comportaría con la profesionalidad absoluta que había desarrollado durante años, dejaría que su trabajo hablara por sí mismo, y usaría esta oportunidad para probar que el crecimiento personal que había experimentado era real y duradero. Si Esteban había cambiado durante estos años, sería una bendición para ambos. Si no había cambiado, al menos Carmen sabía que ya no era la misma mujer vulnerable que había sido años atrás. El primer encuentro fue programado para un lunes por la mañana en la oficina principal de Median Global. Carmen llegó temprano, como era su costumbre, y se preparó cuidadosamente. Eligió un traje que proyectara autoridad sin ser intimidante, revisó una vez más los informes de desempeño de su departamento, y practicó mentalmente la presentación que había preparado sobre los logros del primer trimestre. Cuando sonó el teléfono de su asistente anunciando que el señor Morales la esperaba en su oficina, Carmen respiró profundo, tomó sus documentos, y caminó por el pasillo con la seguridad que había aprendido a cultivar durante años de liderazgo. Esteban estaba de pie frente a la ventana cuando Carmen entró a su oficina, revisando algunos documentos con la misma concentración intensa que ella recordaba de años atrás. Cuando se volteó para saludarla, Carmen notó que había envejecido, algunas canas en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos, y una manera de moverse que sugería menos arrogancia que la que recordaba. Él extendió la mano profesionalmente y dijo que había escuchado cosas excelentes sobre su trabajo en desarrollo humano, que estaba ansioso por conocer más sobre sus programas y metodologías. Carmen le devolvió el saludo con la misma cordialidad profesional, pero notó algo en los ojos de Esteban que la intrigó, una mirada ligeramente confundida, como si algo en ella le resultara vagamente familiar pero no lograra ubicar exactamente qué era. Ella había cambiado mucho en estos años, no solo físicamente, sino en su presencia y seguridad personal, y aparentemente la transformación era suficiente para que él no la reconociera inmediatamente.
Carmen decidió no revelar su identidad por el momento. Quería ver quién era este Esteban Morales sin el peso del pasado influyendo en sus interacciones. Durante la reunión, que duró casi 2 horas, Carmen presentó un resumen completo de sus programas, los ecosistemas de crecimiento que había implementado, los indicadores de satisfacción laboral que habían mejorado consistentemente, los casos de empleados que habían tenido promociones después de participar en sus entrenamientos, y las proyecciones de cómo estos programas podrían expandirse para crear ventajas competitivas sostenibles para Meridian Global. Esteban escuchó atentamente, hizo preguntas inteligentes y mostró un interés genuino en entender no solo los resultados cuantitativos, sino también la filosofía detrás de su trabajo. Sin embargo, a medida que pasaron las semanas, Carmen comenzó a ver aspectos del liderazgo de Esteban que la preocuparon profundamente. Aunque había sido cortés y profesional en sus interacciones directas, ella notó que tenía muy poco tiempo para escuchar las preocupaciones de los empleados de niveles medios y bajos. Sus decisiones estaban fuertemente influenciadas por métricas financieras de corto plazo, y cuando surgían conflictos entre productividad inmediata y bienestar de los empleados, casi siempre priorizaba los números sobre las personas. Era como si hubiera aprendido las palabras correctas sobre desarrollo humano, pero no hubiera internalizado realmente los valores que la sustentaban. Carmen se encontró en la posición incómoda de tener que defender constantemente programas que en otras empresas habían sido celebrados como innovadores. Cuando propuso extender los entrenamientos de liderazgo inclusivo a gerentes medios, Esteban cuestionó si era una buena inversión de tiempo. Cuando sugirió implementar políticas de flexibilidad laboral que habían demostrado aumentar la productividad, él se preocupó por el mensaje que eso podría enviar sobre disciplina y compromiso. Cada reunión se volvía una negociación donde Carmen tenía que justificar la importancia de ver a los empleados como seres humanos integrales y no solo como recursos para optimizar. Lo más frustrante para Carmen era que podía ver el talento desperdiciado que resultaba de este estilo de liderazgo. Había identificado docenas de empleados brillantes que tenían ideas excelentes pero que se autocensuraban porque sentían que sus contribuciones no serían valoradas. Había equipos enteros que estaban funcionando por debajo de su potencial porque el ambiente de trabajo no fomentaba la colaboración o la innovación. Y había especialmente muchas mujeres y empleados jóvenes que estaban considerando buscar oportunidades en otras empresas porque no veían posibilidades de crecimiento real en Meridian Global. Carmen intentó comunicar estas observaciones a Esteban de múltiples maneras. Preparó reportes detallados con datos de otras empresas que habían mejorado sus resultados financieros a través de mejor gestión humana, organizó reuniones donde empleados destacados podían presentar sus ideas directamente a la dirección. Incluso escribió propuestas escritas a mano donde explicaba la conexión entre cultura organizacional y sostenibilidad empresarial. Pero por alguna razón, sus mensajes no parecían llegar. Esteban las escuchaba cortésmente, agradecía su perspectiva, y luego tomaba decisiones que sugerían que no había entendido realmente lo que ella estaba tratando de comunicar. La situación llegó a un punto crítico cuando Esteban anunció recortes presupuestarios que afectarían directamente varios de los programas más exitosos de Carmen. Los entrenamientos de liderazgo femenino serían reducidos a la mitad, los programas de mentoría serían eliminados completamente, y las actividades de integración cultural que habían mejorado dramáticamente el ambiente de trabajo serían consideradas gastos opcionales. Carmen sabía que estos recortes no solo afectarían los indicadores cuantitativos que tanto valoraba Esteban, sino que también enviarían un mensaje terrible a los empleados sobre las verdaderas prioridades de la empresa. Carmen pidió una reunión urgente con Esteban para discutir las implicaciones de estas decisiones. Preparó una presentación que mostraba claramente la correlación entre los programas que serían eliminados y los indicadores de productividad, retención de talento y satisfacción del cliente que habían mejorado durante su gestión. También incluyó proyecciones de lo que podría pasar si estos programas desaparecían: aumento en la rotación de personal, disminución en la moral de los equipos y pérdida de la ventaja competitiva que Meridian Global había desarrollado como empleador de elección en la región. La reunión fue tensa desde el comienzo. Esteban llegó con la actitud de alguien que ya había tomado decisiones definitivas y esperaba que Carmen simplemente las implementara sin cuestionamientos. Cuando ella comenzó a presentar sus datos y argumentos, él la interrumpió varias veces con comentarios sobre la necesidad de ser realistas sobre los recursos disponibles y las presiones que venían desde la casa matriz. Carmen mantuvo su compostura profesional, pero por dentro sentía una frustración creciente que le recordó vívidamente las emociones que había experimentado años atrás cuando trabajaba en ambientes donde su voz no era escuchada. Hacia el final de la reunión, cuando Carmen había agotado todos sus argumentos racionales y Esteban parecía completamente inflexible en su posición, algo dentro de ella se quebró. No era solo sobre los programas o los presupuestos, era sobre un patrón que reconocía demasiado bien, donde las perspectivas de ciertas personas simplemente no eran consideradas válidas sin importar cuánta evidencia las respaldara.
Carmen se levantó de su silla, miró directamente a Esteban y le dijo que, si estos recortes se implementaban según lo propuesto, ella tendría que reconsiderar seriamente su posición en la empresa. Esteban se quedó en silencio durante varios segundos, aparentemente sorprendido por la firmeza de la respuesta de Carmen. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, le dijo que entendía su pasión por estos temas, pero que las decisiones empresariales a veces requerían sacrificios difíciles. Le sugirió que tomara algunos días para reflexionar sobre la situación y que revisaran el tema la siguiente semana. Carmen agradeció el tiempo adicional, pero mientras salía de la oficina, sabía que algo fundamental había cambiado en su relación profesional con Esteban. Las máscaras de cortesía habían comenzado a caerse y ambos habían mostrado aspectos de sus personalidades que no habían estado visibles durante sus primeras interacciones. Esa noche, Carmen caminó durante horas por las calles de Bogotá, tratando de procesar lo que había ocurrido y decidir cuál sería su próximo paso. Una parte de ella quería renunciar inmediatamente y regresar a Medellín, donde sabía que sería valorada y donde su trabajo tenía un impacto tangible. Otra parte se sentía desafiada a quedarse y encontrar maneras de influir positivamente en la cultura de Meridian Global a pesar de las resistencias, pero la parte más profunda de su ser sabía que había algo más grande en juego. Esta era una prueba de todo lo que había aprendido sobre sí misma, sobre el liderazgo y sobre la capacidad de crear cambios positivos incluso en las circunstancias más difíciles. Durante los días siguientes, Carmen observó cuidadosamente el ambiente de la empresa y comenzó a notar señales preocupantes que confirmaron sus peores temores sobre los efectos del estilo de liderazgo de Esteban. Los índices de ausentismo comenzaron a aumentar, especialmente entre los empleados más jóvenes y talentosos. Varias personas que habían sido identificadas como alto potencial en sus evaluaciones comenzaron a buscar oportunidades en empresas competidoras. Y lo más alarmante de todo, los niveles de productividad y satisfacción del cliente, que habían sido el orgullo de la división colombiana, comenzaron a mostrar tendencias negativas por primera vez en 2 años. Carmen documentó cuidadosamente todas estas tendencias y preparó un reporte que incluía no solo los datos cuantitativos, sino también testimonios anónimos de empleados que explicaban cómo los cambios en el ambiente de trabajo estaban afectando su motivación y compromiso. Era un documento devastador que mostraba claramente la conexión entre las decisiones de liderazgo y los resultados empresariales. Carmen sabía que presentar este reporte sería prácticamente una declaración de guerra profesional contra Esteban, pero también sabía que tenía la responsabilidad de proteger tanto a los empleados que habían confiado en ella como al futuro de la empresa que había llegado a valorar. La semana siguiente, cuando Carmen y Esteban se reunieron para revisar la situación de los recortes presupuestarios, ella le entregó el reporte completo junto con sus recomendaciones para estabilizar la situación antes de que fuera demasiado tarde. Esteban leyó el documento en silencio durante varios minutos, y Carmen pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de la confianza inicial a la preocupación y finalmente a algo que parecía ser reconocimiento de la gravedad de la situación. Fue en ese momento, mientras Esteban levantaba la mirada del documento y la observaba con una expresión completamente diferente a cualquiera que hubiera tenido en sus reuniones anteriores, que Carmen vio el primer destello de reconocimiento en sus ojos. Era como si las piezas de un rompecabezas hubieran comenzado a encajar en su mente. Y por primera vez desde que habían comenzado a trabajar juntos, Esteban la estaba viendo realmente. No como una empleada más, no como un especialista en recursos humanos, sino como una persona específica cuya presencia en su vida tenía un significado que estaba comenzando a recordar. Carmen mantuvo su mirada firme y profesional, pero por dentro sintió una mezcla compleja de emociones que no había esperado. Después de años de crecimiento personal y éxito profesional, después de haber construido una vida y una carrera que la llenaban de orgullo, se encontraba nuevamente frente al hombre que había representado uno de los momentos más dolorosos de su pasado, pero esta vez era diferente. Esta vez ella tenía el poder de influir en su futuro profesional, ella tenía la evidencia y la autoridad moral para cuestionar sus decisiones, y ella tenía la confianza que venía de saber exactamente quién era y qué valor aportaba al mundo. El silencio en la oficina se extendió durante varios minutos mientras ambos procesaban las implicaciones de este momento de reconocimiento mutuo. Carmen sabía que todo lo que había construido durante estos años, todas las lecciones que había aprendido sobre liderazgo y resistencia, estaban a punto de ser puestas a prueba de la manera más personal y desafiante posible. El reconocimiento llegó como una ola que se había estado acumulando durante semanas hasta convertirse en una revelación inevitable. Esteban cerró lentamente el reporte que Carmen había preparado y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa, inquietud y algo que podría haber sido vergüenza. Carmen, por primera vez en todos sus años de crecimiento personal y profesional, sintió que su cuidadosamente construida compostura comenzaba a tambalearse. No era solo que él la hubiera reconocido,
era que, en ese momento de silencio cargado, todos los años de transformación, superación y éxito parecían evaporarse, dejándola nuevamente como aquella mujer que había salido de una oficina con una caja de cartón en las manos. Carmen sabía que tenía que decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Había ensayado este momento cientos de veces en su mente durante las noches de insomnio, había imaginado discursos poderosos sobre justicia y segunda oportunidades. Había visualizado confrontaciones donde su éxito hablaría por sí mismo. Pero ahora, sentada frente al hombre que había representado una de las heridas más profundas de su pasado, se sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo hasta convertirse nuevamente en esa versión vulnerable de sí misma que creía haber dejado atrás para siempre. Esteban fue quien finalmente rompió el silencio. Su voz sonaba diferente, despojada de la autoridad empresarial que había caracterizado todas sus interacciones previas. Le dijo que ahora recordaba quién era ella, que había estado luchando durante semanas con esa sensación de familiaridad que no lograba ubicar. Admitió que los años habían desdibujado muchos detalles de su memoria, pero que al leer su reporte, al ver la profundidad de su análisis y la pasión con la que defendía a los empleados, había comenzado a recordar a una mujer que años atrás había mostrado la misma dedicación y visión, pero a quien él había sido incapaz de valorar en su momento. Carmen escuchó sus palabras con una mezcla de emociones que la sorprendió por su intensidad. Una parte de ella se sintió validada al escuchar que él reconocía su error, pero otra parte más profunda se llenó de una tristeza que no había esperado. No era solo tristeza por el pasado, sino por todas las versiones de sí misma que había tenido que crear para sobrevivir a la humillación de aquel despido, por todas las noches que había pasado cuestionando su propio valor, por todos los miedos que había tenido que vencer, por todas las oportunidades que había perdido mientras reconstruía su autoestima desde cero. Cuando Esteban le preguntó si podían hablar más tarde, fuera del ambiente formal de la oficina, Carmen sintió que necesitaba tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Le dijo que necesitaba unos días para reflexionar sobre la situación, no solo profesionalmente sino también personalmente. Era la primera vez en años que se permitía admitir que algo en su vida laboral la había afectado de manera tan profunda que necesitaba espacio para entender sus propias emociones antes de poder tomar decisiones racionales. Los siguientes días fueron los más difíciles que Carmen había experimentado desde los primeros meses después de su despido original. Se encontró reviviendo memorias que había guardado cuidadosamente en rincones de su mente. La humillación de tener que explicarle a Valentine por qué había perdido su trabajo. Las noches vendiendo tortas en la esquina mientras otros profesionales cenaban en restaurantes elegantes. La sensación constante de tener que demostrar que merecía estar en cualquier espacio donde pusiera los pies. Era como si el éxito y la confianza que había construido durante años fueran una armadura que de repente se había vuelto transparente, dejando expuestas todas las heridas que creía haber sanado completamente. Carmen decidió tomarse algunos días de vacaciones y viajó de regreso a Medellín. Necesitaba estar en el lugar donde había reconstruido su vida para recordar quién había llegado a ser realmente. Caminó por las escaleras eléctricas de la Comuna 13, visitó a Doña María, que la recibió con el mismo cariño de siempre, y pasó horas en el centro comunitario donde había dado sus primeros talleres gratuitos de asesoría de imagen. Hablar con las mujeres que habían participado en Mujeres que Trascienden le recordó la magnitud de lo que había logrado, no solo para sí misma, sino para cientos de personas que habían encontrado en su trabajo una puerta hacia sus propios procesos de transformación. Fue durante una conversación con Isabel Vargas, quien había viajado desde Bogotá para encontrarse con ella, que Carmen comenzó a ver la situación desde una perspectiva diferente. Isabel le recordó que toda su carrera había estado basada en ayudar a las personas a superar las limitaciones que otros habían puesto sobre ellas, en crear espacios donde los talentos ocultos pudieran florecer, en transformar ambientes tóxicos en lugares donde todos pudieran crecer. Le preguntó si era posible que esta situación con Esteban fuera una oportunidad de aplicar sus propias metodologías en el caso más personal y desafiante de su carrera. Carmen regresó a Bogotá con una claridad que no había tenido en semanas. Había decidido que no huiría de esta situación, pero tampoco permitiría que el pasado dictara su comportamiento en el presente. Programó una reunión con Esteban, pero esta vez no sería en su oficina, sino en un café neutral donde pudieran hablar como seres humanos antes que como jefe y empleada. Necesitaba entender quién era él ahora, que había aprendido durante estos años, y si realmente había espacio para una relación de trabajo que fuera mutuamente beneficiosa. La conversación que tuvieron esa tarde fue diferente a cualquier intercambio profesional que Carmen hubiera tenido jamás. Esteban llegó despojado de toda la armadura corporativa que había caracterizado sus interacciones previas. Le contó sobre los años que habían pasado desde que la despidió, sobre los errores que había cometido en otras empresas por no saber escuchar a su equipo,
sobre las oportunidades que había perdido por estar tan enfocado en números que había olvidado que, detrás de cada métrica, había personas reales con sueños, necesidades y talentos únicos. Carmen escuchó su relato con la misma atención profesional que había desarrollado durante años de hacer consultoría, pero también con la vulnerabilidad personal de alguien que necesitaba entender si este hombre había realmente cambiado o si simplemente había aprendido a usar las palabras correctas para justificar los mismos comportamientos. Esteban admitió que durante años había operado desde un lugar de inseguridad personal que lo llevaba a descartar ideas que no entendía completamente, especialmente cuando venían de personas que percibía como diferentes a él en términos de experiencia, origen o perspectiva. Cuando Carmen finalmente habló sobre el impacto que su despido había tenido en su vida, lo hizo sin dramatismo, pero también sin minimizar la realidad de lo que había vivido. Le contó sobre los meses de dudas sobre su propio valor, sobre las noches trabajando múltiples empleos para mantener a su familia, sobre la determinación que había tenido que cultivar para no permitir que una experiencia negativa definiera el resto de su carrera. Pero también le habló sobre la fortaleza que había encontrado en ese proceso, sobre las habilidades que había desarrollado por necesidad, y sobre la perspectiva única que había ganado al entender desde adentro lo que significaba ser subestimada y después superar esas limitaciones. Esteban escuchó su historia con una atención que Carmen no había visto en él durante sus meses de trabajo conjunto. Cuando ella terminó de hablar, él permaneció en silencio durante varios minutos antes de decir algo que la sorprendió por su honestidad, que ahora entendía que su despido no había sido sobre incompetencia o falta de valor de parte de ella, sino sobre su propia incapacidad para reconocer y aprovechar el talento que tenía frente a sus ojos. Admitió que había desperdiciado el potencial de muchas personas durante su carrera, pero que el caso de Carmen era especialmente doloroso porque ahora podía ver claramente todo lo que había perdido al no saber valorar sus contribuciones. Carmen se dio cuenta de que esta conversación no era solo sobre el pasado, sino sobre el futuro de ambos y sobre el impacto que podrían tener juntos en Meridian Global si lograban encontrar una manera de trabajar que honrara tanto la experiencia de ella como el aprendizaje de él. Le propuso a Esteban algo que lo tomó completamente por sorpresa, una colaboración donde él tendría que demostrar su crecimiento personal no solo con palabras sino con acciones concretas que respaldaran los programas de desarrollo humano que ella había diseñado. Los meses siguientes fueron una prueba intensa para ambos. Carmen regresó a su trabajo con una energía renovada, pero también con expectativas muy claras sobre lo que esperaba de Esteban como líder. Ella había acordado quedarse en Meridian Global, pero bajo la condición de que los recortes presupuestarios serían revertidos y que tendría total apoyo para implementar programas aún más ambiciosos de desarrollo organizacional. Esteban, por su parte, se comprometió a participar personalmente en algunos de los entrenamientos que Carmen había diseñado, no como observador sino como estudiante genuino de nuevas formas de liderazgo. La transformación de Esteban no fue inmediata ni perfecta, pero fue consistente y observable. Carmen notó que comenzó a pasar más tiempo escuchando a empleados de todos los niveles, que sus decisiones empezaron a reflejar consideraciones sobre bienestar a largo plazo, además de resultados financieros inmediatos, y que comenzó a reconocer públicamente las contribuciones de personas que anteriormente habían sido invisibles para él. Más importante aún, Carmen vio que Esteban estaba genuinamente interesado en entender las perspectivas de personas que venían de experiencias diferentes a la suya. Durante una presentación trimestral donde Carmen reportaba los resultados de sus programas, algo extraordinario sucedió. Esteban no solo presentó los números que mostraban mejoras en productividad y retención de talento, sino que también invitó a varios empleados que habían participado en los entrenamientos para que compartieran sus experiencias directamente con la junta directiva. Carmen observó cómo trabajadores que meses atrás se sentían invisibles ahora hablaban con confianza sobre sus proyectos, sus ideas para mejorar procesos y sus aspiraciones de crecimiento dentro de la empresa. Uno de esos empleados era Miguel Herrera, un operario de la planta de producción que había participado en el programa de liderazgo inclusivo que Carmen había desarrollado. Miguel contó cómo las habilidades que había aprendido no solo habían mejorado su desempeño laboral, sino que también lo habían ayudado a encontrar su voz en reuniones familiares, a apoyar mejor a sus hijos en sus estudios y a convertirse en un líder comunitario en su barrio. Era exactamente el tipo de impacto integral que Carmen había visualizado cuando diseñó sus metodologías, cambios que trascendían el ambiente laboral para crear ondas positivas en comunidades enteras. Después de esa presentación, Esteban se acercó a Carmen y le dijo algo que la emocionó profundamente, que había comenzado a entender que su trabajo no era solo sobre mejorar métricas empresariales, sino sobre crear oportunidades para que las personas descubrieran versiones más poderosas de sí mismas. Le confesó que observar los cambios en empleados como Miguel le había enseñado más sobre liderazgo efectivo que cualquier programa ejecutivo al que hubiera asistido durante su carrera.
Carmen se dio cuenta de que su relación con Esteban había evolucionado hasta convertirse en algo que nunca había imaginado posible, una colaboración genuina donde ambos aportaban fortalezas complementarias y donde ambos estaban aprendiendo constantemente del otro. Ella había mantenido su compromiso de no permitir que el pasado definiera su comportamiento en el presente, pero también había logrado crear un espacio donde Esteban podía demostrar un crecimiento real y sostenido. Los resultados de esta colaboración comenzaron a notarse en toda la organización. Meridian Global Colombia se convirtió en la división más exitosa de la región, no solo en términos financieros, sino también como un modelo de cultura organizacional que otras empresas comenzaron a estudiar y replicar. Carmen recibió invitaciones para hablar en conferencias internacionales sobre transformación cultural, y sus metodologías comenzaron a ser implementadas en las operaciones de Meridian Global en otros países, pero el reconocimiento más significativo llegó de una fuente inesperada. Durante la evaluación anual de desempeño de los ejecutivos regionales, Esteban fue evaluado no solo por sus superiores, sino también por sus subordinados directos, incluyendo a Carmen. En su evaluación de él, Carmen escribió algo que reflejaba la complejidad de su relación profesional, que había demostrado una capacidad excepcional para crecer, aprender y cambiar comportamientos que ya no servían ni a él ni a la organización. Reconoció que su liderazgo había evolucionado hasta convertirse en un ejemplo de cómo los ejecutivos pueden usar su poder para amplificar las voces y talentos de otros. La evaluación de Esteban sobre el trabajo de Carmen fue igualmente reflexiva y generosa. Escribió que ella había demostrado no solo competencia técnica excepcional, sino también una sabiduría emocional que había transformado la manera como él entendía el liderazgo. Admitió que trabajar con ella había sido una de las experiencias de aprendizaje más significativas de su carrera, y que el impacto de sus programas se extendía mucho más allá de cualquier métrica que pudiera ser medida en reportes trimestrales. El punto culminante de esta transformación mutua llegó cuando la casa matriz de Meridian Global anunció una reestructuración que crearía una nueva posición, vicepresidente global de cultura organizacional, con responsabilidades que se extenderían a todas las operaciones de la empresa en América Latina. Era una posición que había sido creada específicamente basándose en el éxito de los programas que Carmen había desarrollado en Colombia, y era obvio para todos que ella era la candidata ideal para el cargo. Carmen aceptó la promoción con una mezcla de emoción y responsabilidad que la conectó con aquella mujer que años atrás había decidido transformar su dolor en propósito. Ahora tendría la oportunidad de llevar sus metodologías a una escala continental, de crear sistemas que permitieran a miles de empleados descubrir y desarrollar su potencial, y de establecer estándares de cultura organizacional que podrían influir en toda una industria. Su primer proyecto como vicepresidente global fue desarrollar un programa de identificación y desarrollo de talento que específicamente buscaba empleados que habían sido subestimados o que tenían potencial que no había sido reconocido por sistemas tradicionales de evaluación. Carmen sabía por experiencia personal que las organizaciones estaban llenas de diamantes sin pulir, personas que simplemente necesitaban las oportunidades y el apoyo correctos para brillar. Durante los primeros 6 meses en su nueva posición, Carmen viajó por toda América Latina implementando versiones adaptadas culturalmente de sus programas. En México trabajó con mujeres indígenas que habían desarrollado habilidades empresariales extraordinarias pero que no habían tenido acceso a posiciones de liderazgo. En Argentina colaboró con ingenieros brillantes que habían sido marginados por no haber estudiado en las universidades más prestigiosas. En Brasil desarrolló programas específicos para empleados afrodescendientes que enfrentaban barreras sistémicas para el avance profesional. Cada país le enseñó algo nuevo sobre las diferentes maneras como el talento puede ser desperdiciado y sobre las estrategias específicas que se necesitan para crear oportunidades genuinas de crecimiento. Carmen se dio cuenta de que su experiencia personal de superación le daba una perspectiva única para entender las barreras que enfrentan las personas que han sido subestimadas, pero también para diseñar intervenciones que realmente funcionan porque están basadas en comprensión profunda y no solo en teorías académicas. Los resultados de estos programas fueron extraordinarios. En menos de un año, Meridian Global había identificado y promovido a más de 200 empleados que anteriormente habían sido considerados como potencial limitado. Muchos de ellos se convirtieron en líderes de equipos, desarrolladores de productos innovadores o creadores de procesos que mejoraron significativamente la eficiencia operacional. La empresa no solo se benefició de este talento previamente desperdiciado, sino que también desarrolló una reputación como empleador de elección para personas talentosas que habían sido subestimadas en otras organizaciones. El reconocimiento internacional llegó cuando Carmen fue invitada a presentar sus metodologías en la Conferencia Mundial de Desarrollo Organizacional en Ginebra. Su presentación, titulada De la exclusión a la excelencia, transformando organizaciones a través del talento invisible, recibió una ovación de pie de más de 1000 profesionales de recursos humanos de todo el mundo.
Las solicitudes para implementar sus programas comenzaron a llegar de empresas en Europa, Asia y América del Norte. Pero para Carmen, el reconocimiento más significativo no venía de audiencias internacionales, sino de las historias personales de las personas que habían sido impactadas por sus programas. Recibía cartas y mensajes de empleados que habían descubierto talentos que no sabían que tenían, de madres solteras que habían sido promovidas a posiciones gerenciales, de jóvenes que habían encontrado mentores que los ayudaron a navegar mundos corporativos que anteriormente les habían parecido impenetrables. Una de estas historias la marcó especialmente. Era de una joven llamada Patricia Moreno, hija de una familia de trabajadores agrícolas que había logrado estudiar administración de empresas con una beca, pero que había luchado para encontrar su lugar en el mundo corporativo. Patricia había participado en uno de los programas de Carmen en la oficina de Meridian Global en Cali, y en su carta describía cómo las herramientas que había aprendido no solo la habían ayudado profesionalmente, sino que también le habían dado el valor para proponer un programa de responsabilidad social que conectara la empresa con las comunidades rurales de donde ella venía. El programa propuesto por Patricia se convirtió en uno de los proyectos más exitosos de Meridian Global, creando oportunidades económicas para pequeños productores mientras mejoraba la cadena de suministro de la empresa. Patricia fue promovida a directora de sostenibilidad, y su historia se convirtió en un ejemplo perfecto de lo que podía suceder cuando las organizaciones sabían identificar y nutrir el talento que tenían frente a sus ojos. Fue durante la celebración del segundo aniversario de los programas globales de Carmen que sucedió algo completamente inesperado. La junta directiva de Meridian Global anunció que el CEO actual se retiraría al final del año y que habían decidido implementar un proceso de selección interno para identificar a su sucesor. Carmen fue nominada por varios miembros de la junta, basándose en los resultados extraordinarios que había logrado y en su visión única sobre el futuro de la organización. La idea de convertirse en CEO de una multinacional era algo que Carmen jamás había considerado, ni siquiera en sus sueños más ambiciosos, cuando comenzó su carrera vendiendo tortas en una esquina de Medellín. Su mayor aspiración había sido poder mantener a su familia con dignidad. Ahora se encontraba siendo considerada para liderar una empresa que empleaba a más de 30,000 personas en 15 países. El proceso de selección fue riguroso y transparente. Carmen tuvo que presentar una visión estratégica para los próximos 5 años de la empresa, someterse a evaluaciones de liderazgo y ser entrevistada por múltiples grupos de interés incluyendo empleados, clientes, inversionistas. Durante todo este proceso, Carmen mantuvo la autenticidad que había sido el sello distintivo de su carrera. Hablaba sobre la importancia de crear valor no solo para los accionistas, sino para todas las personas que se verían impactadas por las decisiones de la empresa. Su presentación final ante la junta directiva fue un momento que Carmen recordaría para siempre. Habló sobre su visión de una empresa que fuera líder no solo en resultados financieros sino también en impacto social, que sirviera como modelo de cómo las organizaciones pueden ser fuerzas positivas en las comunidades donde operan, y que demostrara que la diversidad y la inclusión no son solo valores morales sino también ventajas competitivas sostenibles. Cuando la junta directiva anunció su decisión unánime de nombrarla como nueva CEO, Carmen sintió una mezcla de emociones que incluía gratitud, responsabilidad y una profunda conexión con todas las versiones de sí misma que habían contribuido a este momento. La mujer que había sido despedida injustamente, la madre soltera que había vendido tortas para sobrevivir, la estudiante que había estudiado por las noches para certificarse, la consultora que había ayudado a otras mujeres a encontrar su confianza y la ejecutiva que había transformado culturas organizacionales. La ceremonia de transición fue programada para realizarse en Bogotá. Con la presencia de líderes empresariales de toda América Latina, Carmen decidió que quería que Esteban fuera quien la presentara oficialmente como nueva CEO. No solo porque había sido su jefe inmediato, sino porque su relación profesional representaba el tipo de transformación y crecimiento que ella quería promover en toda la organización. El día de la ceremonia, Carmen se despertó temprano y pasó unos minutos reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Pensó en Valentine, que ahora tenía 15 años y había crecido viendo a su madre convertir obstáculos en oportunidades. Pensó en Doña María, que había cuidado de ambas durante los momentos más difíciles y que ahora las visitaba en su nuevo apartamento en Bogotá. Pensó en todas las mujeres que habían participado en sus programas y que le habían enseñado tanto como ella les había enseñado a ellas. Cuando llegó el momento de la presentación, Esteban subió al podio con una compostura que reflejaba la gravedad del momento. Habló sobre la trayectoria profesional de Carmen, sobre los resultados extraordinarios que había logrado y sobre la visión innovadora que aportaría a la empresa. Pero hacia el final de su discurso, dijo algo que sorprendió a todos los presentes y que se convertiría en uno de los momentos más recordados de la ceremonia. Esteban admitió públicamente que años atrás había cometido uno de los
errores más grandes de su carrera, había despedido a Carmen de una posición anterior porque había sido incapaz de reconocer su talento y su potencial. Dijo que ese error lo había atormentado durante años, especialmente después de comenzar a trabajar con ella y ver la magnitud de lo que había perdido, pero que ahora tenía el privilegio de presentar como nueva CEO a la misma mujer que una vez había subestimado, y que esa experiencia le había enseñado la importancia de crear organizaciones donde ningún talento sea desperdiciado por prejuicios o limitaciones de perspectiva. El discurso de Esteban fue recibido con un silencio respetuoso que después se transformó en aplausos prolongados. Carmen se dio cuenta de que, en ese momento, delante de cientos de líderes empresariales, Esteban había hecho algo que muy pocos ejecutivos tienen el valor de hacer: admitir públicamente un error significativo y usar esa experiencia para promover cambios positivos en el mundo corporativo. Cuando Carmen subió al podio para dar su discurso de aceptación, sintió que todas las experiencias de su vida se habían alineado para prepararla para este momento. Habló sobre su visión para Meridian Global como una empresa que sería reconocida no solo por sus resultados financieros, sino por su capacidad de identificar y desarrollar el potencial humano en todas sus formas. Anunció la creación de un fondo de becas para empleados que quisieran continuar sus estudios, programas de mentoría que conectarían ejecutivos con empleados de todos los niveles, y políticas de flexibilidad laboral que reconocieran las diferentes necesidades y circunstancias de las personas. Pero el momento más emotivo de su discurso llegó cuando Carmen habló directamente sobre su propia experiencia de haber sido subestimada y sobre la transformación que había resultado de esa adversidad. Dijo que su compromiso como CEO sería asegurar que Meridian Global fuera una empresa donde ninguna persona talentosa fuera ignorada por razones que no tuvieran que ver con su capacidad y potencial, donde los errores del pasado se convirtieran en sabiduría para el futuro y donde cada empleado tuviera la oportunidad de descubrir y desarrollar la mejor versión de sí mismo. Carmen terminó su discurso con una frase que se convertiría en el lema no oficial de su administración: la mayor transformación de una empresa comienza cuando aprende a escuchar a quienes han sido silenciados. Esas palabras resonaron en el auditorio no solo como una filosofía empresarial, sino como un compromiso personal de alguien que había vivido tanto el dolor de ser silenciada como el poder de encontrar su propia voz. Durante los meses siguientes, Carmen implementó cambios que transformaron profundamente la cultura de Meridian Global. Estableció canales de comunicación directa entre empleados de todos los niveles y la dirección ejecutiva. Creó comités de diversidad con poder real para influir en políticas de contratación y promoción. Y desarrolló sistemas de evaluación que consideraran no solo resultados cuantitativos, sino también contribuciones al bienestar organizacional y desarrollo de otros empleados. Los resultados fueron inmediatos y sostenidos. La productividad aumentó, la rotación de personal disminuyó significativamente, y Meridian Global comenzó a atraer talento excepcional de empresas competidoras que no ofrecían el mismo tipo de ambiente de crecimiento y valoración personal. Más importante aún, la empresa desarrolló una reputación como lugar donde las personas podían construir carreras significativas sin tener que sacrificar su autenticidad o valores personales. Esteban, quien había sido promovido a director de operaciones sudamericanas, se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Carmen. Su propia transformación continuó durante este periodo, y se convirtió en un ejemplo viviente de cómo los líderes pueden evolucionar cuando están dispuestos a confrontar honestamente sus limitaciones y aprender de personas que aportan perspectivas diferentes. Su trabajo conjunto demostró que las relaciones profesionales más poderosas pueden surgir cuando las personas están dispuestas a crecer más allá de los roles y dinámicas que los definieron en el pasado. 3 años después de convertirse en CEO, Carmen recibió el reconocimiento que más valoró de toda su carrera. Fue invitada a hablar en la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional de Colombia, donde compartiría el escenario con líderes mundiales en ciencia, arte y servicio público. Su discurso, titulado El poder de transformar el rechazo en propósito, se convirtió en uno de los más compartidos en redes sociales y fue traducido a múltiples idiomas. En ese discurso, Carmen contó su historia completa por primera vez en público, desde la humillación del despido hasta la determinación de reconstruir su vida. Desde las noches vendiendo tortas hasta las salas de juntas, donde ahora tomaba decisiones que afectaban a miles de personas. Pero más que una historia de éxito individual, Carmen presentó su experiencia como evidencia de que las sociedades y organizaciones más prósperas son aquellas que saben identificar y aprovechar el talento sin importar de dónde viene o cómo se presenta. Durante su discurso, Carmen habló directamente a los graduados que podrían enfrentar rechazos o que podrían sentir que no encajan en los moldes tradicionales de éxito. Les dijo que esas experiencias, aunque dolorosas, podrían convertirse en su mayor fuente de fortaleza si las usaban para desarrollar empatía, resistencia y una comprensión profunda de lo que realmente importa en la vida. Les recordó que el verdadero liderazgo no viene de demostrar que otros estaban equivocados,
sino de usar las propias experiencias para crear oportunidades que otros no habían tenido. Carmen terminó su discurso contando sobre el día que Esteban la había presentado como CEO y había admitido públicamente su error del pasado. Dijo que ese momento había demostrado algo extraordinario, que las personas pueden cambiar, que los errores pueden convertirse en sabiduría, y que los ciclos de exclusión pueden transformarse en ciclos de inclusión cuando hay voluntad genuina de aprender y crecer. El impacto de este discurso se extendió mucho más allá de la ceremonia de graduación. Universidades de todo el continente comenzaron a invitar a Carmen para hablar sobre liderazgo transformacional. Empresas implementaron programas basados en sus metodologías y organizaciones no gubernamentales la consultaron sobre estrategias para identificar y desarrollar talento en comunidades marginadas. Pero para Carmen, el impacto más significativo se medía en las historias individuales de las personas que habían sido tocadas por su trabajo. Recibía cartas de empleados que habían encontrado el valor para proponer ideas innovadoras, de mujeres que habían sido promovidas a posiciones de liderazgo, de jóvenes que habían decidido perseguir carreras que anteriormente les habían parecido inaccesibles. Cada una de estas historias le recordaba por qué había comenzado este camino, no para vengarse de quienes la habían subestimado, sino para asegurar que otras personas no tuvieran que pasar por las mismas experiencias de exclusión y autoduda. En el 5º aniversario de su nombramiento como CEO, Carmen organizó una celebración especial que reflejaba los valores que habían guiado su liderazgo. En lugar de una cena elegante para ejecutivos, organizó un encuentro que reunió a empleados de todos los niveles, desde operarios hasta directores, para celebrar no solo los logros financieros de la empresa, sino también las historias de crecimiento personal y profesional que habían ocurrido durante estos años. Durante esta celebración, Carmen anunció la creación de la Fundación Meidian para el Desarrollo del Talento, una organización sin ánimo de lucro que se dedicaría a identificar y apoyar a personas talentosas que enfrentaran barreras sistémicas para el desarrollo profesional. La fundación ofrecería becas, programas de mentoría y oportunidades de empleo para personas que tradicionalmente habían sido excluidas de espacios de liderazgo. El primer beneficiario de la fundación fue Miguel Herrera, el operario que años atrás había participado en los primeros programas de Carmen y que había demostrado habilidades excepcionales de liderazgo. La fundación le otorgó una beca completa para estudiar ingeniería industrial con la garantía de que tendría una posición gerencial en Meidian Global al completar sus estudios. Miguel, emocionado hasta las lágrimas, dijo que la fundación no solo estaba cambiando su vida, sino también las posibilidades futuras de sus hijos y su comunidad. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, Carmen se quedó sola en su oficina, reflexionando sobre el camino que había recorrido. En su escritorio tenía una fotografía de Valentine el día de su graduación de bachillerato, donde aparecía sonriendo con el orgullo de alguien que había crecido viendo que los sueños eran posibles cuando se combinaban con trabajo duro y determinación. También tenía una carta enmarcada de Doña María, quien le había escrito que estaba orgullosa de haber sido parte de la historia de una mujer que había demostrado que las circunstancias no definen el destino. Carmen se dio cuenta de que su historia no era solo suya, pertenecía a todas las personas que habían sido subestimadas, rechazadas o marginadas, pero que habían encontrado la fortaleza para seguir adelante. Su éxito no era una venganza contra quienes la habían lastimado, sino una demostración de que cuando las personas tienen oportunidades genuinas de crecer, pueden crear valor que beneficia a comunidades enteras. Al apagar las luces de su oficina esa noche, Carmen pensó en la mujer que había sido cuando salió de aquella oficina de consultoría años atrás, cargando una caja de cartón y sintiéndose invisible al mundo. Esa mujer no habría podido imaginar que su dolor se convertiría en propósito, que su exclusión se transformaría en una misión de inclusión, y que su historia personal se convertiría en una fuente de esperanza para miles de personas que también habían sentido que no encajaban en los espacios donde querían brillar. Carmen entendió que el verdadero poder de su historia no estaba en haber demostrado que otros estaban equivocados, sino en haber usado su experiencia para crear un mundo donde menos personas tuvieran que pasar por lo que ella había vivido. Había transformado su dolor en sabiduría, su rechazo en compasión, y su exclusión en una plataforma para amplificar las voces de otros que también merecían ser escuchados. La frase que había pronunciado en su primer discurso como CEO había resultado ser profética. La mayor transformación de una empresa realmente comenzaba cuando aprendía a escuchar a quienes habían sido silenciados. Pero Carmen había descubierto algo aún más poderoso. La mayor transformación de una sociedad comenzaba cuando las personas que habían experimentado exclusión usaban su influencia para crear espacios de inclusión, cuando convertían sus heridas en sabiduría y cuando elegían construir puentes en lugar de muros. Mientras caminaba hacia su automóvil en el estacionamiento silencioso, Carmen se sintió llena de gratitud, no solo por todo lo que había logrado, sino por todo lo que había aprendido en el proceso. Había comenzado su carrera buscando un lugar donde encajar,
pero había terminado creando espacios donde otras personas pudieran encontrar sus propios lugares de pertenencia y crecimiento. Su historia había comenzado con una puerta que se cerró dolorosamente, pero había resultado en la apertura de miles de puertas para otras personas que también merecían la oportunidad de brillar.